Bienvenidos a Entrevista 360. Hoy tenemos el agrado de estar con el ingeniero Edgar Trillo, con más de 35 años de experiencia. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y estamos en una situación en donde hemos visto un terremoto reciente en Turquía, y siempre que hay un terremoto cerca o reciente, sale esta pregunta de qué pasaría si el Perú pasa una situación similar, pero nunca nos hacemos una pregunta siguiente, un siguiente paso. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Qué tendríamos que preguntarnos? Bueno, en principio quisiera empezar diciendo que en el caso puntual de Perú y Turquía no hay una comparación idéntica. Nosotros tenemos principalmente dos placas tectónicas que son las que están en movimiento, sobre todo la zona sur, donde hay volcanes normalmente hay sismos. En el caso de Turquía, Turquía está entre cuatro placas. Ya, tres grandes y una pequeña donde está propiamente Turquía. Y toda esa zona de la unión de todas estas placas es una zona volcánica. O sea, a mi entender era una crónica de una muerte anunciada. Entonces, ahí hay un poquito de diferencia. Cierto, no conocemos tanto la Tierra como para confirmar que no podría ser igual. Las viviendas que han colapsado en Turquía es un tema que nosotros resolvimos más o menos el año 70, ya con la modificación después del terremoto del año 70 modificamos el Reglamento Nacional de Edificaciones y ahí se arreglaron algunas cosillas. Que creo, guardo la esperanza que las construcciones después de esos años hemos resuelto todo ese problema del suelo blando y falta de rigideces en los primeros pisos. Luego, respecto a qué nos deberíamos preguntar, yo haría una reflexión importante en nuestro país. O sea, nosotros tenemos un excelente Reglamento Nacional de Edificaciones, sin embargo tenemos un problema que data que la autoconstrucción en nuestro país ha pasado desde los años 80, mediados de los 80, del 60% de informalidad a un 80% de informalidad hoy en día. Entonces, algo no estamos haciendo bien, las autoridades, sobre todo municipales y el Ministerio de Vivienda, algo no están haciendo bien para que la informalidad siga creciendo. Y a mi entender, esto se ve reforzado por la migración interna, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué cosa es lo que tenemos que dejar de hacer, dejar de poblar las zonas de cerros, las zonas de arena, aunque no es imposible construir sobre arena. El problema está en que construir sin un proyecto sobre arena, eso sí nos va a ir muy mal, ¿no? Y sobre todo si la mano de obra no es la apropiada o no está supervisada, si los materiales no necesariamente están supervisados, si el suelo tiene mucha arena o tiene mucho desplazamiento, vamos a tener problemas de todas maneras, ¿no? ¿Cuáles serían esos errores puntuales que no nos permiten ver más allá? Porque siempre salen especialistas que habrían tantas casas destruidas, tantos fallecidos, tantos heridos, y siempre es lo mismo, pero ¿cuáles son los errores que no nos permiten ver más allá? Bueno, yo creo que en la parte técnica la tenemos muy clara. Creo que la parte que tenemos que resolver no necesariamente es la parte técnica, sino es un poco la parte de la política de aplicación de determinadas normas, ¿no? Porque yo como ingeniero podría decir, señores, hay que desocupar ese lugar o no hay que ocupar ese lugar. Y esa es mi función. Nosotros con cada municipalidad está obligada hoy en día a hacer un mapa de peligros y decirle a la población: no se construye en estos lugares. Sin embargo, no es lo que pasa. Entonces, no es lo que pasa, pero no por razones técnicas. Nosotros las tenemos identificadas y lo que nos podría faltar para identificar es establecer una norma municipal para sancionar a las empresas de servicio, por ejemplo, de saneamiento, de electricidad, para que no les den ese tipo de servicios a la municipalidad, a la población, perdón. Claro, porque si bien, por ejemplo, en el caso de Secocha hemos visto los huecos hace poquito, se habla mucho de que esta zona no era habitable, no se podía, y había se decía mucho que por ahí era probable que pase el hueco. Entonces hemos visto los resultados, que hay muchas casas damnificadas, muchas personas heridas, muchos muertos. Entonces ahí viene su respuesta, que es más un tema político que un tema técnico. Sí, correcto. Mire, lo que nosotros podríamos hacer hoy en día, hay muchas facilidades. Por ejemplo, podemos tener un dron y decir, ok, estas son todas las casas y vamos a resolver estas casas de acá. Vamos a decir, hay 5 filas de casas. Hacemos un mapa y decimos, el resto no se va a poblar más, pero no hacemos nada, no prohibimos, y la gente construye la 6ª, 7ª, 10ª fila de casas y el tema se convierte en mucho más grave, ¿no? ¿Y hay una solución para este tema aquí, particularmente en el Perú?
El problema técnico podría pasar por el reforzamiento de las viviendas. Sin embargo, tenemos un problema de suelos, o sea, donde ponemos la casa, si ha sido un terreno inclinado de arena y hacen unas consolidan la zona del suelo con llantas y cosas por el estilo, eso no tiene solución. O sea, de nada vale que reforcemos la casa cuando está en un terreno inclinado y que se va a deslizar. O sea, por ahí no va la solución. Pretender, además de que sería demasiado costoso, ¿por qué razón? Cada vivienda es una realidad en nuestro país, o sea, no hay un modelo de vivienda. Nosotros en el Colegio de Ingenieros, yo particularmente en el Colegio de Ingenieros, he hecho una propuesta para generar algunos modelos de viviendas típicas para terrenos económicos, o sea, los terrenos de 4x8 que existen, de 5x10 y cosas por el estilo. Ese tipo de terrenos, por ejemplo, podríamos brindarle a la población planos gratis. ¿Ya? Entonces, el tema que es que facilitamos a la población a que se formalice. En nuestro caso todavía no se está dando eso y es más informal. Entonces la población construye como desea, como el maestro de obra le aconseja, y muchas veces hay otro error que es gravísimo. La gente ve que los edificios se hacen con ladrillo pandereta y pretenden construir una vivienda también con ladrillo pandereta, y el ladrillo pandereta es un ladrillo que solo se debe usar para tabiques, o sea, no soporta peso. Entonces la gente, el maestro de obra le dice, o quien sea, le dice, no construyamos con ladrillo King Kong porque es muy caro, mucho peso, pongamos ladrillo pandereta. Sin embargo, la estructura completa no está hecha para funcionar con ladrillo pandereta. O sea, hay un desconocimiento del técnico constructor, o del técnico, si se quiere decir, del constructor respecto a estos temas, y eso es lo que nos empuja, ¿no? Aparte de la mala calidad del suelo. Claro. ¿Y cuál sería la estrategia a futuro? Por si bien es cierto, nos quedan los antecedentes, pero ¿cuáles serían estrategias a futuro en este tema de la construcción? Bajo mi punto de vista, nosotros tenemos que preocuparnos mucho más de la migración interna. Y la migración interna es la que genera que que venga mucho más gente a la ciudad de Lima, por ejemplo, y tenga que vivir en cualquier parte. Y eso creo yo que o la mejor forma que se va a resolver es mediante la macro-regionalización. O sea, si el Perú tuviese 4 o 6 regiones y desarrollase el país en función de cada lugar donde está, la gente no tendría por qué venir hacia Lima. En nuestro país, la migración interna data que de la sierra baja a la costa y de la costa viene a Lima. Entonces nosotros, generando macro-regiones, el tema sería que la población debería encontrar la solución a su futuro dentro de su región, para no venir necesariamente a la ciudad de Lima, ¿no? Exacto. Y en este tema, si bien es cierto, no solamente es el tema de construcción, sino que abarcan otros sectores. ¿Cuáles serían los otros sectores que estarían involucrados? Bueno, todos, sin excepción, porque nosotros tenemos, o sea, lo que es transporte, ya es un tema gravísimo, la pérdida de tiempo que tiene la población para trasladarse desde los conos, que parcialmente está resuelto con el tren eléctrico, pero una sola línea es muy poco. La alimentación se hace mucho más cara porque tiene que venir desde relativamente lejos hacia la ciudad, entonces eso incrementa el transporte. Abandonamos ciertos lugares porque las personas que antes se dedicaban a la agricultura ya no se dedican a la agricultura, entonces la mano de obra es más escasa, ¿no? O sea, creo que todos en este problema estamos metidos todos, y básicamente porque no resolvemos el aspecto técnico, que sí tiene una solución fácilmente identificable, por otros temas que no son técnicos y que ya no dependen mucho de la ingeniería, digamos. Claro. Bueno, en estos casos hay muchos sectores que también están involucrados, y pues creo que los roles, las funciones, todo lo que abarcaría eso, podemos verlo en una próxima sesión, ¿le parece? ¿Cómo no? Claro. Mira, en nuestro país por normas no nos quedamos. Tenemos las normas completas. Lo que pasa es que no las aplicamos. Tenemos la parte de prevención, tenemos totalmente definida, que tenemos a CENEPRED, que es quien tiene que encargarse de toda la prevención, o sea, antes que ocurra un desastre, e INDECI, que es la primera respuesta, y finalmente regresa CENEPRED a lo que es la reubicación, si fuese el caso. Entonces, eso lo tenemos totalmente claro. El problema está en que estas cosas no se están aplicando como deberían ser por un aspecto no técnico.
Más es un aspecto político, podría decir yo, ¿no? O sea, es difícil que un alcalde o quien corresponda tenga que tomar la decisión y decirle, bueno, ustedes 50.000 personas se van de ahí. Claro. O sea, es un tema bastante serio y que, como les digo, ¿no? Si nosotros realizásemos la macrorregión como debería ser y construimos viviendas antes que la población llegue y construimos industria y comercio, o sea, desarrollamos, promovemos este tema, la población no se va a mover de su lugar. Nosotros tenemos hoy en día que mis amigos de San Juan del Lurigancho, el Callao, de Chorrillos, de Puente Piedra pueden darse cuenta, o sea, la mala calidad del suelo corroe las estructuras de una vivienda. Entonces, si vivimos en un país sísmico con viviendas construidas sin una asesoría técnica, sin proyecto y encima con las estructuras debilitadas, que se caiga una vivienda es una crónica de una muerte anunciada. Sabemos que se van a caer por todas las razones que hay, ¿no? Y implicaría mucho más dinero, porque si se construye bien, no estaría todo el tiempo intentando remodelar o ante unos eventuales desastres naturales, pues no se destruiría tan fácilmente. Sí, yo creo que la población no ha sido bien informada que vivir en un lugar inapropiado termina siendo más caro. Termina siendo más caro porque tiene menos tiempo para trabajar o para divertirse en familia, como corresponda. Tiene que recuperar muchísimo la construcción de su vivienda, se la pasa todo el tiempo arreglando y arreglando y arreglando, y termina el gasto de recuperación de una vivienda termina siendo permanente. Exacto. Cuando en realidad esto no debería ser. Y viendo desde el punto, como usted mencionaba, ya no solamente es el tema de construcción, sino que es un tema que abarca otros sectores más. ¿Qué otros sectores podrían estar aquí implicados? Como le mencioné hace un momento, en principio la familia, porque por las distancias que tienen que recorrer las personas, están más lejos de sus hijos. El aspecto de la seguridad, cuando las personas no han sido formadas adecuadamente, es un problema. Tenemos otro problema de transporte, como te decía, tenemos un problema de medio ambiente, porque hay contaminación por todos los vehículos que hay. En realidad, todo lo que tenga que ver con el poblador, con el ser humano, estamos comprometidos acá. Ajá. Entonces, todo lo que tenga que ver con las funciones, con los roles que tienen que ver estos sectores que implican en este tema de lo que es la seguridad, infraestructura, en relación a los desastres, lo podemos ver en una siguiente sesión. Encantado. Yo quedo a su disposición. Somos un grupo de profesionales que pertenecemos a distintas instituciones y que estoy totalmente seguro que este problema lo queremos resolver lo antes posible, y estoy seguro que comunicarnos con la población es una de las formas como resolverlo antes este tema. Exacto, sobre todo para evitar desastres como lo hemos visto en otros países y asegurar la infraestructura y que todos podamos tener un hogar pues correctamente construido. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Trilo, y esta será hasta la próxima vez. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.